Tema que vamos a estar tratando, tanto el pastor Josué como un servidor, vamos a estar hablando acerca de los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y antes de entrar en el tema, lo vamos a basar en una carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, no era un tratado doctrinal, un tratado teológico, no era un propósito de hacer un libro. Lo que él escribe aquí es una carta. Digan todos, una carta. Por eso nosotros hablamos que son cartas de ¿qué? De amor, cartas de amor. El formato que él sigue, la manera que él habla, es como alguien que está hablando con otra persona. A la otra persona no la podemos ver, pero él está hablando. No podemos saber qué es lo que pasa, por qué él está escribiendo. Y por eso algunos dicen, es difícil entender las cartas de Pablo porque pues la está dirigiendo en este caso a los Gálatas y quiénes eran o qué es lo que pasa con ellos. Pero yo quiero decirle que las cartas de Pablo tienen una grande ventaja que no tienen los libros, porque él al escribir las cartas las escribió del corazón, las escribió en una manera personal, como cuando usted le escribe una carta a la esposa o al hijo. No le escribe ahí un tratado o algo así, sino ¿cómo le escribe? ¿Le escribe de qué? Del corazón. Y por eso, para entender esta carta, usted tiene que saber que el apóstol Pablo, le está hablando de corazón, ¿a qué? A corazón. No es un libro, no es un tratado de teología, de doctrina. Él nos está hablando al corazón. Y quiero leer un poquito al principio, antes de entrar. Fíjense lo que dice Pablo. Él se presenta, Pablo, apóstol, y dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así comienza su carta. En el momento que él escribe la carta, había muchos problemas. No era fácil escribirle a los Gálatas, porque los Gálatas no lo querían. Había mucha gente que no quería a Pablo. Y no lo querían, en primer lugar, porque los Gálatas eran gentiles y él era ¿qué? Judío. Esa era una razón. La otra, y él empieza diciendo que es un apóstol. El problema era el siguiente. Póngase un ratito en su lugar. Los apóstoles, todos los apóstoles no lo querían. Ya va a parar la agüita. Señor, gracias, Señor. Ok. Para que puedan escuchar. Le vamos a bajar un poquito a la agüita. Al cabo queda toda la noche para orar, para que siga lloviendo. Señor, danos tantito espacio para la predicación.
Ahora, los apóstoles no veían bien a Pablo, y porque ellos ya se habían reunido en el libro de los Hechos y dijeron: murió uno de los apóstoles, uno de los 12. ¿Cómo se llamaba? Judas. Pero ellos se juntaron y dijeron: vamos a buscar a alguien que ocupe el lugar ¿de quién? De Judas. Y se juntaron y pusieron a uno. Y no fue Pablo. No escogieron a Pablo. Entonces, a Pablo no lo querían muy bien en la iglesia. No era querido en la iglesia. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia. A los cristianos él los buscaba y los mataba. No lo querían porque no había sido uno de los 12 que habían estado juntamente con ¿quién? Con Jesús. Él no anduvo caminando con Jesús y decían: ¿a poco tú eres apóstol? ¿Y quién te nombró apóstol? ¿De dónde te nombraron apóstol? ¿De cuándo acá tú eres apóstol? Los gentiles no lo querían porque decían: pues este es un judío que trae una nueva secta. Entonces, el evangelio estaba en un problema muy grande. No solamente Pablo, cuando él escribe esta carta, había un problema muy grande de credibilidad. Por eso él comienza diciendo, fíjense cómo comienza diciendo: Pablo, apóstol, y dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Porque les está diciendo: sé que algunos de ustedes no me ven como apóstol, y porque muchos piensan que yo no anduve con Cristo, por eso dice ahí: y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice: yo soy apóstol, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Se imagina que alguien escribe una carta y les dice: miren, ustedes quizás no me ven a mí como pastor, porque a mí no me ordenó una denominación y anduve yo caminando con los grandes apóstoles, pero les quiero decir que yo soy apóstol porque Cristo me llamó a ser apóstol. Y de eso está tratando la carta. Dirá: ¿qué tiene que ver con los frutos? Déjeme explicarle por qué. Porque estamos viviendo algo parecido en la actualidad. Hay gente que no quiere creer en las cartas de Pablo. Y estamos viviendo un tiempo en que se ha vivificado, se ha levantado iglesias que están volviendo ¿qué? Al legalismo, estudian el hebreo, estudian la Torá, es decir, están volviendo al judaísmo. Y hay una revoltura entre los que están luchando por ser otra vez judíos y otros que dicen: no, no queremos nada de Pablo. Eso estamos viviendo. Por eso para mí esta carta es muy importante, porque él va a tratar un tema actual que está viviendo la iglesia, óigalo bien, la iglesia cristiana. Si les sigo leyendo, él en el versículo 6 en adelante les dice: solo hay un solo evangelio, no hay muchos evangelios. Y el evangelio que yo les voy a compartir es el de Jesucristo. ¿Y por qué cree que les dice que es el evangelio de Jesucristo? Porque en ese entonces ya había una división. Había judíos cristianos que propugnaban por el judaísmo y había
cristianos griegos que se habían vuelto muy filosóficos con las corrientes de filosofía que había, especialmente con el gnosticismo. Entonces, la iglesia estaba sufriendo mucho estaba sufriendo la iglesia y había mucha confusión. Déjeme ir a lo siguiente. Hay dos fuerzas en el mundo y Pablo las va a dibujar muy bien. Hay dos fuerzas. Una fuerza, digan todos conmigo, es el temor. Y la otra fuerza se llama ¿qué? El amor. Yo les voy a hablar esta noche acerca del fruto del Espíritu. El argumento del apóstol Pablo y el que él va a presentar son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que produce el judaísmo? ¿Cuáles son los frutos que produce la filosofía? ¿Cuáles son los frutos que produce la religión? ¿Cuáles son los frutos que produce qué? El verdadero evangelio, el Espíritu. Por eso vamos a hablar de los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Porque el argumento del apóstol Pablo para combatir la corriente judaica y las corrientes filosóficas y la religiosidad de la gente, les dice, hay un solo evangelio y yo les voy a decir cuál es ese verdadero evangelio. Se lo voy a presentar de otra manera. Haga de cuenta que son árboles. El árbol del judaísmo, el árbol de la filosofía, el árbol, vamos a decir, de la mundanalidad de los griegos. Y se pregunta, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? Y él dice, ¿por qué? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y él nos va a hablar aquí cuál es el fruto que deben dar los verdaderos cristianos. Actualmente hay mucha gente, lo estamos viviendo, actualmente hay mucha gente que se dice cristiana. ¿Cuántos saben eso? Que hay muchas religiones, muchas sectas y mucha gente dice, yo soy cristiano porque mi religión tiene muchos años. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay muchas iglesias que se dicen cristianas? Hay muchos apóstoles que se dicen apóstoles, pero él nos va a decir, por los frutos vamos a conocer si es de Dios o no es de Dios. ¿Les parece bien? Bueno, voy a presentar aquí algunas cosas. Les dije que había dos árboles en el huerto. ¿El árbol de qué? Del bien, del mal y el árbol de la muerte. Pero también había otro árbol que era el árbol de qué? De la vida. ¿Qué producía el árbol de la vida? Vida. ¿Qué producía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice, ¿producía qué? Muerte. Ahora vamos a ver aquí rápidamente las dos cosas, el temor y el amor. El temor, ¿qué produce? ¿Sí los tienes para hacerlo? El temor produce pavor, terror, miedo. ¿Qué más produce el temor?
ansiedad, enfermedad, tristeza, problemas. ¿Sabe que casi todos los problemas en la vida sexual que son desviaciones sexuales las produce el temor? El temor produce muchos problemas en la vida sexual de la gente. Yo cuando iba a los campamentos me decían algunos jóvenes: pastor, ayúdeme, tengo problemas con la masturbación. ¿Y sabe cuál es la raíz? Decía, ¿es pecado o no es pecado? Pero ¿sabe cuál es la raíz de ese problema? El miedo, el temor. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo? Porque está íntimamente ligado con la identidad de la persona. El problema que esas personas tenían no era tanto el que se habían hecho adictos a la masturbación, sino adentro de ellos era la falta de amor. Y en sus vidas había ahora ¿qué? Temor. Entonces fíjense todo lo que produce el temor: ansiedad, enfermedad, terror, pavor, inmoralidad, muerte, tristeza, pobreza, problemas. Ese era un árbol, pero tenemos el otro árbol. ¿Cómo se llama? El árbol del amor. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué produce el árbol? Vida, amor, plenitud, salud, paz, gozo, abundancia. ¿Pueden ver los dos árboles? De ahí estoy partiendo porque estoy tratando de explicarles la carta de Pablo y estamos hablando de los verdaderos ¿qué? Frutos. Hay frutos que produce ¿qué? El temor, y hay frutos que produce ¿qué? El amor. El apóstol Pablo está yendo a enseñarnos sobre esto. Deje ver si ya tienes. Le voy a hacer una comparación del problema actualmente que la gente vive y que no entiende cuál es el fruto correcto. Fíjese, hay gente que vivir la vida cristiana. ¿Cuántos saben? Soy cristiano porque vivo la vida cristiana. Pero eso es falso, ese es falso eso. La gente que está tratando de vivir la vida cristiana vive en el árbol falso. Es que yo quiero ser cristiano, quiero portarme bien, quiero dejar el pecado. ¿Está bien o está mal? Está viviendo en la religión, está viviendo en el temor. Se vuelve cristiano porque tiene miedo de irse al infierno. ¿O no? Dice, para no irme al infierno y me castiguen, entonces está tratando de hacerse bueno y dice, bueno, quiero vivir la vida cristiana. Ahora vamos en el otro árbol, el árbol de la vida, el árbol del amor. ¿Por qué eres tú cristiano? Dice, porque vivo la vida en Cristo, no por mi esfuerzo, no por mis ganas. Yo la vivo porque Él vive en mí. ¿Se fija? Ya se está dando cuenta. ¿Qué fruto produce aquí? Religión. ¿Qué fruto produce acá? Amor. Hay una lista que iba a ponerles ahí, pero me la voy a saltar. Nada más le voy a decir, la voy a resumir así. Una cosa es la religión, que produce muerte, y otra cosa es el reino de Dios. Una cosa es vivir la vida sin Cristo, tratando de imitar a Cristo, de querer ser bueno. Yo viví mucho tiempo en eso.
Yo pensaba que por muchos ayunos, muchas oraciones, por si yo sacaba títulos en el seminario, entonces iba a ser más buen pastor, más buen cristiano. Eso es estar con frutos de ¿qué? En la religión. Pablo tenía ese problema. Los judíos tenían toda su religiosidad, decían, tú para ser un buen judío tenías que guardar ¿qué? El sábado, circuncidarte. Y les ponían un montón de reglas. Para resumirlo, tenían que vivir los 10 mandamientos. Los que estaban tratando de vivir los 10 mandamientos estaban viviendo en el fruto del temor, en el fruto de la religión, del esfuerzo humano. Y Pablo les dice, ese no es el evangelio de Cristo, eso es judaísmo. Entonces dice, yo los voy a llevar, fíjense, a que ustedes aprendan a comer del árbol de la vida. ¿Sí ya captaron esto? Ok, me voy a ir al versículo. Primer versículo, Gálatas 5:22. A ver si me lo puedes poner aquí, sí, Gálatas 5:22. Fíjense, aquí entonces va a empezar a hablar de el fruto que caracteriza a un verdadero ¿qué? Creyente, a un verdadero ¿qué? Cristiano. ¿Cuál debe ser ese fruto? ¿Quién lo dice? Dice aquí, si tú eres un cristiano espiritual, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Usted quiere saber si una persona está en el Espíritu o está en la carne? Yo voy a hablar hoy sobre el primer fruto. De hecho, nada más es un fruto, el amor. Y de ahí se van a desprender otros 8 que explican, que nos hablan qué es el amor. Porque no habla de los frutos del Espíritu, sino habla ¿qué? El fruto. No dice los, o ¿cómo dice? El fruto. ¿Cuántos son los frutos? 1. 1 es el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El amor. Ahí lo dice. ¿Ya están viendo? Quiero que caminen conmigo lo que estaba sufriendo Pablo. Él les va a demostrar el verdadero evangelio y por qué es un apóstol y cómo pueden verdaderamente vivir una vida cristiana poderosa. Si me dan 20 minutos, voy a tratar en 20 minutos, ya se fue la lluvia. Yo me voy a esforzar por resumir esto. ¿Les parece bien? Bueno, pido su atención. 20 minutos, no más de eso. Si alguien tiene reloj, que me los diga. Los 20 minutos. Ahí le va. Aquí el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es uno. ¿Cuál es? No hay más fruto, hermanos. Hay un solo fruto, que luego él va a explicar en el versículo, definiendo que es, más el fruto del Espíritu es que gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, pero está describiendo el fruto. Ahora, ¿qué es lo que produce ese fruto? ¿Mi esfuerzo y mi religiosidad humana? ¿O el fruto lo produce el que yo le he dado lugar en mi vida al amor de Dios? Ya no vivo yo, más vive el amor de Dios. ¿Usted quiere aprender a distinguir entre un verdadero cristiano y un cristiano falso? El distintivo es el ¿qué? El amor. Los grandes hombres de la Biblia, los más poderosos, descubrieron esto.
Y sus vidas estaban llenas de milagros, señales, prodigios, maravillas, y lograban cosas tremendas en su vida. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían, la gente se transformaba, y era porque ellos tenían el fruto de la vida. ¿Y el fruto de la vida es qué? Fíjese lo que dice, ya le había dicho que el amor da vida, plenitud, salud, paz, gozo, abundancia. Usted tiene que aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Usted puede ver en 1 de Juan 4:8, 1 de Juan 4:8, ¿qué dice ese versículo? El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Pablo está diciendo, yo soy apóstol porque vivo en la verdad. Y no porque vivo en la verdad, no porque conozco. Hay muchos que creen, fíjense, muchos que creen, yo tengo fe. Le voy a decir, la fe no hace milagros. La fe no va a hacer que las cosas cambien. Hemos estado nosotros creyendo, no, es por fe, y la fe, ten fe, y te falta fe, y más fe, y no hay resultado. ¿Por qué cree que no hay resultados? Porque la fe obra, ¿por qué? ¿Por qué obra la fe? Vamos a ver ahorita. Fíjense, vamos a seguir, síganme conmigo. Ya ahorita les dije claramente, la voz de Dios y la voz del diablo usted tiene que saberla en su corazón. ¿Cuántos se les abrieron ahorita los ojos? ¿Cuántos están cambiando su vida y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es qué? Eso lo hace usted un hombre muy sabio, y usted va a entender con quién está hablando. Ahora, lo voy a llevar a otro versículo, en Mateo 25:25. Dios les deja a la gente, les da los talentos, reparte los talentos. Pero algunos se fueron al árbol del temor y lo enterraron. ¿Y quiénes fueron los que produjeron más y fueron fructíferos? Los que estaban moviéndose en el amor a Dios, no en el temor. Ahí dice el versículo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí, ¿qué? Tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Hay gente que es salva y que Dios te ha dado a ti dones. A lo mejor tú tienes el don de profecía, de sanidad, de lenguas. Dios te ha dado talentos, pero si tú no lo descubres y lo entierras, es por el miedo, por el temor. Dice que tuvo miedo. El versículo 26, fíjense lo que dice. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántos en la iglesia no producen nada? Porque dicen, no, haga oración, no, es que me da vergüenza. Evangelice, no, porque me da miedo. Ora por los enfermos, no, porque, ¿y si no se cura? Esos el Señor los va a desechar, porque no están en el temor y no están en el ¿qué? En el amor.
Quiere decir lo que le estoy diciendo claramente, que lo que el temor, el que tiene miedo entierra el amor, el talento. El amor de Dios corrige, construye, edifica, discipula, instruye. Y Dios ha derramado, fíjese este versículo, Romanos 5:5. Dios no nos dio poquito amor, nos dio todo el amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios no se midió en dar amor, Él dio todo el amor. Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué? Ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. No dice que nos dio tantito, dice que ¿qué? Que derramó en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Quiere decir que usted no puede decir, ay Señor, pues a este le diste más, a aquel menos. No, Él dice que cuando vino el Espíritu Santo, que fue derramado sobre ¿qué? Sobre toda carne. Dice, no, mira, Señor, yo no tengo toda bendición porque Él es pastor. ¿Quién cree que tenga más bendición, usted o el pastor? ¿Usted o el diácono? Ahí dice que Él derramó ¿qué? Al que cree. Pero hay muchos que dicen, yo no soy pastor. No necesitas ser pastor. Si Dios te llama al pastorado, Dios te va a habilitar para hacerlo. Pero el Espíritu Santo ya fue derramado sobre ti. Ya no tienes pretexto. Ya no hay, ay Señor, no, es que, mire, en segunda de Juan, en la segunda carta de Juan, el versículo 6, fíjese lo que dice. Dice, y este es el amor, que andemos según ¿qué? Sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Porque el apóstol Pablo está diciéndolo a los judíos. Ustedes hablan de los mandamientos, pero los mandamientos todos se cumplen ¿dónde? En el amor. Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo. Y este versículo nos está hablando en segunda de Juan, el verso 6, que es importante, y nos está diciendo que ese espíritu, esa bendición ya está en nosotros. Primera los Corintios 12:31. Ahí el apóstol Pablo dice, yo les voy a enseñar un camino más excelente, el mejor camino se los voy a enseñar. ¿Cuál es? Porque algunos decían, pues que nuestra iglesia es mejor, mira que nosotros, y el apóstol Pablo les dice, yo les voy después a enseñar un mejor camino. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor. El amor. Porque fíjense lo que dice, si yo hablase todas las lenguas, si fuera profeta y hiciera milagros que nadie ha hecho y diese todo para los pobres, yo soy el que más doy, ¿ese es más cristiano? ¿O el que produce muchos milagros? ¿O el que hable más en lenguas y hasta habla en lenguas angelicales? Y dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Usted puede encontrar gente que está llena de talentos,
Puede ser el más brillante predicador, el que más conoce de doctrina, de teología, pero si no tiene amor, ¿qué es? En el reino de los cielos, ¿qué es? Un día estaba yo platicando con un profeta, y el profeta siempre sacaba, decía: usted tiene un pecado, usted anda en pecado, anda en maldad, y Dios me reveló que le va a venir esta enfermedad y le va a pasar esto. Usted tiene esto y esto, y le sacaba los trapitos. Digo: y usted se llama fulano de tal, ¿y usted cómo sabe? Y la gente se asustaba. Pues alguien podrá tener todo ese don de conocimiento, don de sabiduría. Dios lo da, sí. Es una bendición, sí. Dios quiere que esté en nuestra iglesia, sí. Pero si no está el amor, ¿qué es? Nada. Si usted ve que esa persona verdaderamente se acerca con él con amor y le revela todo su vida y toda la situación, y lo hace con amor, usted sabe que ¿quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. Usted ya puede discernir, usted sabe. Yo os muestro un camino más excelente, decía Pablo. ¿Cuál es? El camino del amor. En 1 Corintios 13, versículo 13, nada más voy a leer el versículo 13. Es un tema muy extenso hablar del amor en la Biblia. Y ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza, las cosas más importantes se está mencionando. ¿Cuál es una de las más importantes? Pues la fe. ¿Cuál es otra cosa muy importante? La esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. El amor. Porque la misma naturaleza de Dios, Dios es ¿qué? Dios es amor. Mire, yo le decía en Gálatas 5:6, hay gente que me dice: pastor, lo que nosotros hablamos y confesamos, decretamos y decimos y tenemos fe para que sucedan milagros, y suelto mi fe y lloro con fe, pero fíjese lo que dice este versículo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, aquí está, Jesús está hablándoles a los Gálatas, porque ellos hablaban mucho de la religión, y les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra, ¿qué? En la parte que estoy subrayando es que la fe obra, ¿por qué? Por el amor. Aunque una persona tenga mucha fe, pero si no obra por amor, ¿qué le falta para que funcione el milagro? ¿Qué le falta? Ay, es que mi hijo no se compone, esta situación no se compone, y yo tengo mucha fe y oro y la digo y la repito, la grito, la decreto, la escribo. Pero ahí dice el versículo que la manera en que obra la fe es ¿por qué? ¿Qué es lo que le da la fuerza? ¿Por qué no sucede muchas veces los milagros? Porque no hay ¿qué? Amor. ¿Cuántos están aprendiendo aquí algo importante en su vida de oración? Les sigo leyendo. Todos saben lo que dice primera a los Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Está describiendo el amor de Dios, está escribiendo una cosa: el carácter de Dios. Nos decía en la mañana el pastor Josué, los frutos tienen que ver ¿con qué? Con el carácter. Fruto es carácter.
Carácter quiere decir las características. Usted puede saber si un cristiano es chafa, es pirata o es verdadero, y usted lo puede distinguir por una cosa. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, que es amor, usted dice, pues sí tienes dinero, sí profetizas, sí hablas, sí predicas, sí sabes mucho, pero tú no tienes el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Amor. Y un cristiano lo alcanza a diferenciar. Yo le decía al profeta, tú hablas palabras muy fuertes y de juicio sobre las personas, pero te voy a decir cómo se caracteriza y cómo podemos saber si el Espíritu Santo se está moviendo o no se está moviendo el Espíritu Santo. Si no está el amor en esa profecía, si no está el amor en tu vida, no es de Dios. Es tu fuerza, es tu sabiduría, es tu experiencia, es la escuela que tú estudiaste en un seminario y sabes, porque yo conozco al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se revela a través de ¿qué? Del amor. Del amor. El asunto no es solo fe, porque la fe, el poder de la fe es el amor. Yo quiero terminar esto que le estoy compartiendo leyendo Romanos 5:5. Pablo tuvo que demostrar que él era un verdadero apóstol. Tuvo que demostrarles a los religiosos de Galacia, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Qué es esto que está allí? Y él les dijo claramente les está diciendo que el carácter, lo que distingue entre una persona que está en la carne o en sus fuerzas o en su religión, o una persona que vive en Dios. Muchos de nosotros, yo lo viví, mire, a veces el Espíritu Santo, a mí me pasó, en una ocasión llegó una persona enferma, y aquí ha dado su testimonio, llegó y dio su testimonio de que tenía SIDA, y todo el mundo le tenía miedo al SIDA. Y cuando pasó esa persona aquí al frente, yo me sentí bien conmovido. Yo la vi como si fuera mi hija. ¿Y qué sentiría si era mi hija? Y que estaba con el problema del SIDA. Entonces, cuando yo la vi, yo estaba conmovida. Ella había perdido prácticamente todo el pelo. Se había muerto ya su esposo de SIDA y ella estaba sentenciada a morirse. Entonces me subí yo a la plataforma y me acuerdo que hice una oración y yo sentí el fluir del Espíritu. Aquí es lo que quiero enseñarle a usted. Era un amor por esa mujer, por esa hermana tan grande que yo tenía, y me enojé tanto con el diablo que no me interesó la gente, yo empecé a gritar y reprender el espíritu de muerte, de enfermedad, que la dejara, suéltala en el nombre de Jesús. Y había tanta fuerza, tanto amor, como si ella fuera mi hija, y ella se sanó. Ustedes la conocen, está aquí en la iglesia. Es la que dirige la oración. En otra ocasión vino una chamaquita, como de unos 13, 14 años, y venía en una silla de ruedas, y la traían, primero la traían cargada, la tenían que cargar a que viniera a los servicios, se sentaba por allí, y entonces le conseguimos una silla para que viniera en silla de ruedas, o sea, ya podía venir.
Y un día estando en el servicio, ella venía de Guatemala, el Espíritu Santo vino sobre mí bien fuerte, como puede venir sobre todos ustedes, sobre cualquiera. Sea usted pastor o no sea pastor, conozca mucho de la Biblia o no, no quiere decir que no respete a los pastores, no. Pero lo que estoy diciendo es que Dios quiere levantar a todos los creyentes. Lo que estoy animando, lo que Dios lo va a usar a usted. No le interesa el título que tiene, ni cuánto sabe de la Biblia. Tampoco le estoy diciendo que no la lea. No, pero es que oro. No importa cuánto ore. Si el Espíritu Santo lo está moviendo con ese espíritu de misericordia, no es usted. Entienda que no es el amor carnal o el amor de compasión. Ay, pobre niña, y usted se pone a llorar. Eso no va a pasar nada, porque es usted. ¿Quién hace el milagro? Es Dios. Pero ¿cómo usted sabe que es Dios? ¿Y por dónde va Dios? Le estoy enseñando cómo moverse en Dios. ¿Para dónde va Dios? Mire, bien clarito. Dios nos dirige a base del amor. Y yo bajé, oré por ella, y el siguiente domingo la muchacha llegó caminando. Dios hace milagros. Ahora, mire, yo podría platicarle muchos milagros, hasta gente que ha resucitado. Pero ¿sabe cómo? Solo simple y sencillamente porque era esa compasión, ese amor. Es, digan todos, divino fluir. Dios es amor. Usted fue hecho para enamorarse de Dios. Usted fue hecho para estar lleno total y absolutamente del amor de Dios. Y en el amor de Dios no hay ¿qué? Temor. Porque el perfecto amor que echa fuera el temor. Su fe será transformada. Su vida va a encontrar fácilmente la dirección hacia dónde ir, qué hacer. Un día vino un muchacho y me dijo: pastor, pues me están invitando a trabajar en una chamba y pues yo soy muy pobre y tengo mucha familia. No podría, pastor, orar. Me ofrecieron un nuevo trabajo. Tengo un nuevo trabajo. Y con este ejemplo termino. Dice: me van a pagar buen dinero, pastor. Voy a ganar aproximadamente 10,000 pesos cada 8 días. Y pues es la oportunidad de mi vida. Y quiero que ore para que pues se me haga lo del trabajo. Y entonces Dios me dice: pregúntale en qué va a trabajar. Y le digo: ¿cuál va a ser tu trabajo? Dice: ay, pastor, pues voy a trabajar en una compañía muy famosa, muy grande, que sale en la televisión y es conocida. Pero ¿qué es la compañía? ¿Es IBM o Telcel o qué? Dice: no, es una compañía que está en toda la República. Pero dime el nombre. Y me da el nombre de una cervecería. Dice: voy a trabajar en una cervecería, pero yo no tomo cerveza ni me emborracho, pastor. ¿Usted cree que debo tomar ese trabajo? Mire, yo creo que si yo voy a ese lugar, voy a tener testimonio, voy a poder hablarles allí del Evangelio. Voy a hablarle a los jefes, voy a andar por toda la República y voy a tener oportunidad de testificarles del Evangelio. ¿Usted qué me dice? ¿Acepto o no acepto el Evangelio? El trabajo. Oye, si te van a pagar casi 40,000 pesos al mes, uno dice: yo sí lo ocupo. Además, pues yo no voy a tomar, yo nada más voy a trabajar con esa. Y le dije: muy fácil.
Sigue el amor de Dios. Fluye en el amor de Dios. Si eso te lleva a que tú ames más a Dios, verdaderamente que tú ames a Dios y que vas a traer bendición a tu familia, está bien. No pienses en el beneficio, piensa, ¿te acerca más a Dios o te aleja de Dios? Dice, no, pues me va a alejar. Para comenzar ya no voy a venir a la iglesia. Dije, ¿por qué? Porque voy a trabajar los domingos. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Ahí está el amor. Si el trabajo que te dan te hace amar más a Dios y amar más a tu prójimo, estás cumpliendo el primer mandamiento. O te estás moviendo por el dinero. Y él me dijo, no me quiero mover por las cosas del dinero, quiero moverme por lo que Dios dice. Y dije, bueno, ¿se fija que nuestra vida cambia cuando aprendemos a movernos? ¿Por qué? Por amor a Dios, no a una religión, por amor a mi familia. Y él me dijo, ya tomé la decisión, pastor. Voy a tomar otro trabajo, voy a iniciar mi propio negocio desde abajo, le voy a batallar. Y le voy a decir que batalló unos 10 años, pero tiene su propio negocio. No es un hombre muy rico, pero gracias a Dios, está bien con Dios, está bien con su familia y tiene testimonio ante sus hijos. Porque decir, yo fundé todo esto en esto, seguir a Dios no es fácil. Y termino con esta frase. ¿Cuándo se cumplen todos los mandamientos? En un solo mandamiento. ¿Cuál es? Dice Pablo, el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El amor. Póngase de pie. Yo hoy le relaté, aunque yo sé que llovió muy fuerte, no nos dejaron oír, pero sabe, estamos aquí esta noche con un propósito. Y está aquí el Dios que hace milagros. Si usted tiene una necesidad, no importa cuál sea, venga aquí al frente y crea su milagro. Yo sé que Dios va a hacer milagros. No por lo que yo pienso, no por lo que yo sé, no por lo que yo estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo, sino porque sé que está el Dios de los milagros.